Un placer saludarte, acompañarlos a ustedes, los miembros de la asociación, a las profesoras y profesores de educación física de todo el país, a las organizaciones, las universidades, que sé que están conectados también en este programa. Un saludo muy especial. La verdad es un momento muy importante porque cuando hablamos del cambio y de cuáles son las políticas y las orientaciones que tiene este cambio, tenemos que remitirnos a lo que han sido las expresiones, los compromisos y las orientaciones que ha señalado el presidente de la República desde la campaña y una vez posesionado como presidente, que han sido muy precisas en lo que se quiere hacer. O sea, la verdad, él ha señalado el rumbo y ha señalado también que ese rumbo se debe materializar por lo menos con 4 estrategias. Una primera estrategia es el Plan Nacional de Desarrollo y de qué manera en el Plan Nacional de Desarrollo se incorporan estas políticas y esta visión de cambio. Lo segundo, la necesidad de construir de manera participativa y descentralizada en todo el país una política pública que exprese ese cambio, pero una política pública de largo plazo, es decir, que asegure realmente un rediseño del Sistema Nacional del Deporte y, como lo miraremos más adelante, las bases para que aquellos municipios discriminados y aislados puedan tener unas estructuras que les permitan realmente garantizarle a la población el acceso, goce y disfrute tanto del deporte, de la educación física, de la recreación como de la actividad física. Entonces, el segundo paso es ese. El tercer paso, que no necesariamente es en ese orden, es el rediseño del Ministerio del Deporte. Recordarán ustedes que el ministerio se creó, pero que no se ha transformado. Su diseño institucional sigue siendo el de Coldeportes, ni siquiera el del departamento administrativo, y por tanto sigue siendo una entidad centralista y una entidad ejecutora. Es necesario convertirlo en ministerio y darle esa fuerza de acuerdo a los preceptos constitucionales sobre el papel que tienen los ministerios. Y diríamos que un cuarto punto, si es que se requiere, estaría referido a la ley. La ley del deporte, la modificación de la ley 181 debe obedecer obviamente a una visión. No podríamos pensar en hacer una ley y luego construir la visión. Lo que se espera en estas estrategias planteadas por el presidente Gustavo Petro es que la ley exprese precisamente esa visión, ese cambio y asegure los mecanismos institucionales, administrativos y financieros que nos permita darle sostenibilidad al cambio. Entonces, ese es el panorama en términos generales. Un segundo punto que quisiera tocar para los miembros de la asociación y quienes nos escuchan es cuáles son las propuestas del presidente. ¿Qué es lo que ha propuesto para el cambio? Y que deberá obviamente liderar el Ministerio del Deporte, los entes deportivos territoriales en todo el país y todos aquellos relacionados con el sector. Digamos que lo que se ha convocado es una amplia participación en este nivel. El presidente ha planteado en primer lugar, y esto es muy importante, que es necesario cumplir la Constitución. Y la Constitución dice que el deporte y la recreación, la educación física y la actividad física son derechos fundamentales. ¿Qué significa que sean derechos fundamentales? Que le corresponde al Estado crear los dispositivos para garantizar o restituir esos derechos al 100% de la población, a 50 millones de habitantes, de manera gradual y diferencial. Esto es muy importante, es para todos, no para un grupo reducido, no para los atletas únicamente, no, para toda la población en general, y por eso se requiere ese principio constitucional en el que el presidente ha insistido en varias intervenciones, en varios momentos, digamos que sea así. Y ha llamado la atención el presidente en garantizar este derecho, especialmente para fortalecer o para poder llegar a esa otra Colombia que ha sido discriminada, la cual no tiene acceso ni al deporte, ni a la recreación, ni a la educación física, que está muy lejos, digamos, de ese acceso, y por eso le ha dado una prioridad al tema del Pacífico, al tema de la región Caribe, a los municipios que podríamos llamar de categoría sexta, e incluso en las grandes ciudades a esos sectores hoy en día marginados también del desarrollo y del acceso al goce al deporte. Total que, digamos, ese es el primer principio en el que el presidente ha insistido. Y cualquier cosa que hagamos de aquí en adelante, el Plan Nacional de Desarrollo, la política pública, la ley, tiene que reconocer que el objetivo fundamental es garantizar el disfrute, el goce
al derecho al deporte y la recreación como derechos fundamentales. Entonces ese es un primer punto importante. Lo segundo en que ha insistido el primer mandatario es en que se requiere un nuevo modelo deportivo para Colombia. Creo que ustedes lo han escuchado, él ha propuesto un nuevo modelo, es decir, cambiar el sistema nacional del deporte de manera completa, pero ese modelo tiene unas características que también el presidente Gustavo Petro ha señalado. Lo primero es que se fortalezca lo público, o sea, que tengamos un sistema nacional del deporte público, obviamente que tenga una capacidad de relacionamiento con lo privado, pero preocupa mucho que en la historia de estos 30 años hemos privilegiado lo privado y hemos abandonado lo público. ¿Qué es lo público? Los entes deportivos territoriales, los municipios, los departamentos, o sea, completamente abandonados. Y por tanto, ese nuevo sistema que el presidente reclama y que él ha propuesto es un sistema público. O sea, que tenga garantías para la totalidad de la población y obviamente aquellos privados que estén involucrados en esa orientación, bienvenido. Pero ¿de cuál modelo público se habla? Él ha dicho, debe ser un modelo público que tenga como base, como centro de actuación, la educación física escolar en el municipio. O sea, es un modelo que nace en el municipio. Y ese modelo que nace en el municipio con la educación física debe ser financiado con los recursos del sector educativo y particularmente del Ministerio de Educación. Y él ha dicho, ese modelo en el municipio tiene un segundo elemento que es la actividad física como determinante de la salud, o sea, una actividad física para toda la comunidad. Y ha llamado el presidente a que el Ministerio de Salud y Protección Social sea quien financie ambos, tanto educación como salud, de común acuerdo con el Ministerio del Deporte, que como todos sabemos es el ente rector y seguirá siendo del Sistema Nacional del Deporte. Entonces, este es un punto muy importante en esa mirada de la que se quiere. Pero señala otras características el presidente sobre el modelo. A partir de la escuela, el propósito de la escuela no es producir talentos ni campeones deportivos. Si los hay, debe establecerse el mecanismo para que sigan su curso en lo que podríamos llamar el deporte asociado o el deporte privado, pero que la razón de ser más importante es que el deporte en la escuela, a través de la educación física, nos permita contribuir al desarrollo humano, a la convivencia y a la paz, al igual que en la salud, la actividad física que contribuye a la paz. Entonces, esto digamos, como lo señaló el profesor Abelardo, tiene que ver no solo con los propósitos del gobierno, sino con la Agenda Global 2030 y 2050 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en ese terreno, él ha dicho, o ha denunciado incluso el presidente, lo que hemos tenido en Colombia ha sido un sistema de deporte que no solo ha privilegiado lo privado, sino que ha sido machista, misógino, discriminador de las mujeres y por tanto una condición mínima es la participación de las mujeres en todas las esferas de ese nuevo sistema nacional del deporte, no solo como deportistas o como estudiantes o como activistas en la comunidad, no, en los órganos de dirección, de organización, tanto públicos como privados, que haya paridad por lo menos en una primera etapa al año 2030. Entonces, él ha reclamado eso y ha reclamado que ese sistema reconozca el enfoque diferencial. Colombia es un país de regiones y entonces el presidente ha insistido que es muy importante que allí aparezca en ese nuevo modelo el enfoque territorial, el enfoque étnico y el enfoque de género como tres condiciones para contribuir a la paz total, para contribuir a la justicia social y económica y para contribuir también a la lucha contra el cambio climático o justicia ambiental. Ese es, digamos, como el terreno, el segundo punto importante de ese nuevo modelo. Creo que el enorme desafío es no solo que esto esté en el Plan Nacional de Desarrollo, sino que podamos llevarlo a la ley, a una ley que asegure esas condiciones y que podamos darle recursos para ello. El tercer aspecto en el que el presidente ha insistido tiene que ver con el mejoramiento del espacio público para deporte y recreación en los municipios de Colombia. Para practicar o para tener acceso a la actividad física o a la educación física o a la recreación no necesitamos tantos escenarios. Necesitamos mejorar las condiciones de las escuelas y necesitamos que los espacios públicos sean accesibles, sean ambientalmente sostenibles y sean seguros, especialmente para las mujeres, para los niños y para la población mayor. Por tanto, hay que revisar a fondo los esquemas de ordenamiento territorial y esta es una tarea que tiene que hacerse. Es decir, es bueno reconocer que el problema no son los escenarios. Hoy los escenarios en Colombia están utilizados cuando bien nos va
por un 0.3% de la población. Por tanto, se requiere una política que realmente asegure que la calle, que los parques, que las alamedas, que las vías puedan constituir en espacios. Él ha citado el caso de las ciclovías que se han hecho en muchas ciudades o las vías de recreación. Entonces, es muy importante que repensemos en el siglo XXI, no que volvamos a pensar en unos edificios que nadie utiliza y que hay que vigilar como se pensaba en el siglo XX, sino en unas ciudades saludables del siglo XXI. Una ciudad saludable es una ciudad que tiene aire limpio, es una ciudad que tiene espacios públicos seguros y ambientalmente sostenibles. Entonces, de esa manera no solo ayudamos al desarrollo físico, emocional, a combatir los efectos de la pandemia y de las pandemias que vengan hacia adelante, sino a tener una visión distinta del papel del espacio público para el deporte y la recreación y eventualmente de revisar aquellos temas de infraestructura que cuando se organicen o cuando se construya infraestructura deportiva, ha dicho el presidente que si se hace con recursos públicos debe garantizarse el acceso público. Obviamente dentro de algunas reglas de seguridad, de mantenimiento, de adecuación, de accesibilidad, etcétera, pero lo vital es que con recursos públicos se garantice el acceso público. Y esa es una tarea enorme que tendrá que liderar el Ministerio del Deporte, el nuevo Ministerio del Deporte, porque el de ahora no una entidad ejecutora, sino una entidad realmente que pueda coordinar, articular y promover el fortalecimiento del Sistema Nacional del Deporte. Entonces, estas son tareas vitales, esta es muy importante. Yo quisiera concluir esa primera etapa del cambio que ha propuesto el presidente en particular, en el sentido que no se trata de desconocer el aporte de lo privado, no, ni más faltaba. Se trata de fortalecer lo público, que es a donde no hemos llegado. Hoy en Colombia, por ejemplo, en el caso del deporte asociado, según cifras todavía del Plan Decenal del Deporte, practican deporte, es decir, pertenecen a los clubes, a las ligas y a las federaciones 190,000 personas. Pues necesitamos un modelo que llegue o que se construya para 50 millones de colombianas y colombianos en condiciones diferenciales, en acceso a la población en condición de discapacidad, o sea, distinto, pero no para que la población en condición de discapacidad vaya a los Juegos Paralímpicos, no, para toda la población, como se pensó incluso en la Ley 582 del 2000 como un medio de rehabilitación y de integración social, y no como un medio, digamos, competitivo que es para una minoría, lo cual ayuda a la discriminación mayor que ya tiene esta población en el país. Y ni qué decir de las mujeres, digamos, en este escenario que estamos planteando. Total que el desafío es enorme en cuanto al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué tenemos hasta ahora? Se han aprobado las bases del plan. En el articulado que está en discusión en el Congreso sobre el Plan Nacional de Desarrollo, existe, digamos, el reconocimiento de esas bases del plan y unos artículos adicionales, digamos, que a juicio de algunos no requieren realmente estar en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, pero otros que sí. Voy a señalar tres importantes de los que ha hablado el presidente en este terreno. El primero es el tema de la inspección, vigilancia y control. Esta es una función presidencial que se le delega a las entidades del sector central tradicionalmente o a las superintendencias. Pero el papel de la inspección, vigilancia y control en este caso es proteger a los usuarios, proteger a la comunidad, proteger a los deportistas. Este sector lo que ha venido haciendo es intermediando con los operadores, con las ligas o con las federaciones. Diríamos que incluso hasta amargarles la vida, en detrimento de los deportistas, para el caso del deporte asociado, o en detrimento de la comunidad. Por tanto, se propuso crear una superintendencia del deporte para que precisamente el ministerio no sea juez y parte. Hoy en día es juez y parte, y en el pasado esto ha conducido a una corrupción enorme y a una parálisis totalmente del sistema. Por tanto, él allí ha insistido en que el Sistema Nacional del Deporte nuevo, debe ser descentralizado. Pero ojo, cuando hablamos del Sistema Nacional del Deporte estamos hablando especialmente de las entidades territoriales, de los municipios, de los distritos y de los departamentos. Ese es el sistema público y de las organizaciones públicas y privadas que llegan a él. Hago esta aclaración porque lamentablemente en el gobierno anterior se pervirtió el concepto del Sistema Nacional del Deporte que se le asoció con el deporte asociado, que es muy importante,
pero esa es una minoría importantísima y ha hecho un buen trabajo, no hay ninguna duda. Que esté llegando al 3% de la población y que protejamos a nuestros talentos, a la reserva deportiva, pues claro que tenemos que hacerlo y el país tiene que hacerlo, pero no en detrimento, no abandonando el 99.7% de la población, que es lo que hoy en día tenemos abandonado y que tiene accesos por otros medios. Entonces, no se trata de privilegiar lo privado, sino privilegiar lo público y proteger lo privado en las condiciones, digamos, de ese nuevo sistema y de esta nueva regulación que se está proponiendo. Total, que aquí la idea es crear una superintendencia. El segundo punto aquí adicional que quiero señalar, que se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo, es que logremos el reconocimiento fiscal. Esta fue una reforma constitucional del año 2000, acto legislativo número 2, agosto 18 del año 2000, porque hoy el sector no está reconocido fiscalmente, porque la ley de presupuesto se había aprobado 5 años atrás y por tanto los recursos que tenemos son muy limitados. Entre otras cosas, son recursos gravados por el mismo Ministerio de Hacienda, desconociendo que hacen parte del gasto público social. Entonces, ese es un tema de mecánica presupuestal complejo, pero que es importante hacerlo. También se propone derogar un artículo de la ley de creación del ministerio de tal manera que nos permita rediseñar, estructurar el Ministerio del Deporte como una entidad que se dedica a pensar, a planificar. Esto lo dice el artículo 208 de la Constitución. O sea, un ministerio para que coordine y articule el Sistema Nacional del Deporte. No un ministerio para que siga haciendo juegos y siga construyendo infraestructura. Para eso están las entidades territoriales. Entonces, si tenemos una buena política, que es lo que esperaríamos construir, pues este ministerio entra a liderar, entra a articular, entra a promover, entra a construir concertada, descentralizadamente esa política. Entonces, es muy importante que el gasto público social cumpla los estándares que ha señalado la Corte Constitucional, y quiero aquí llamar la atención especialmente de la sentencia C-221 de junio del año 2011, donde la Corte señaló explícitamente los alcances que tiene la inversión y el presupuesto en deporte, digamos, para la gestión pública. Entonces, es muy importante que miremos, digamos, ese modelo. Y yo quisiera terminar esta reflexión con lo siguiente para los y las estudiosas que nos acompañan esta noche. Si ustedes quieren revisar el Plan Nacional de Desarrollo, normalmente hay una especie de pereza o de costumbre, y es darle al buscador la palabra deporte. No, no está construido el Plan Nacional de Desarrollo de esa manera. Hay que leer integralmente el plan, porque el deporte y la recreación, la educación física y la actividad física está a lo largo de todo el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, ha sido un plan construido de esa manera, que es como lo prevé la Constitución, porque el paso siguiente, una vez aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, es que podamos tener planes sectoriales y planes estratégicos institucionales. A ver, ¿qué es un plan sectorial? Pues que cogemos todo lo que esté en el Plan Nacional de Desarrollo relacionado con nuestro sector y construimos una hoja de ruta para el gobierno, es decir, para los 4 años. ¿Por qué queremos formular una política pública y por qué el presidente ha llamado la atención sobre el tema? Porque 4 años no son suficientes en términos de política pública. Entonces, la política pública se busca que sea una política de Estado de largo plazo, y por tanto las bases del plan y el Plan Nacional de Desarrollo y lo que hagan las entidades tienen que estar en esa dirección. Una política con rostro humano, orientado, repito, especialmente a poder llegar a aquellos territorios de esta Colombia profunda, y por eso el presidente durante toda la campaña y en las intervenciones que ha hecho ha hablado de un pacto por el deporte, es decir, un pacto entre el Estado y la comunidad, pero especialmente aquellas comunidades discriminadas, confinadas y aisladas de este propósito. Eso en lo que se refiere, repito, de manera muy general. Y yo quisiera ilustrar también o compartir con las profesoras y profesores que para todo esto se elaboraron unos documentos. Primero se elaboró un documento que recogía la evaluación del gobierno anterior y de los gobiernos anteriores, que se enriqueció con el trabajo de funcionarios del Ministerio del Deporte, que se escuchó a las regiones mediante los diálogos regionales, se escuchó y se enriqueció una especie de documento COMPES, y de ese documento se llevó a las bases del plan y luego al articulado del Plan Nacional de Desarrollo. Les invito a leer ese documento porque es donde
se materializa las propuestas que ha hecho el señor presidente de la República, que es realmente quien tiene la agenda. Los ministros y los funcionarios del gobierno, pues obviamente tienen que materializar eso por lo cual votamos los colombianos y las colombianas. No votamos por los ministros, votamos por el presidente de la República y la vicepresidenta. Entonces, es muy importante aclararlo para fines didácticos y también de pedagogía, que se trata que el cambio realmente sea en serio, porque de lo contrario no habrá cambio y entonces allí es donde queremos movernos en esa dirección. Bueno, eso en el primer punto, profesor y presidente Abelardo, sería, si quieres, si hay preguntas sobre este tema, interesante, o si quieren hablamos del proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República actualmente.